Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo Jesús. Un saludo fraternal a todos ustedes. Este momento de la exhortación. He titulado esta exhortación La fuerza espiritual. Para ello iremos al Antiguo Testamento en el libro de Jueces, capítulo 13. El libro de Jueces que narra, después que los israelitas habían conquistado la tierra prometida, el cual Dios se la había entregado, y habían vencido a todos los pueblos con la ayuda de Dios, y teniendo como guía a Josué, el pueblo se repartió la tierra prometida en las 12 tribus. Después de eso vino el período de los jueces, en el cual los israelitas, el pueblo de Dios, cuando hacían lo malo a los ojos de Dios, Dios les enviaba como modo disciplinario para que volvieran a Dios algún pueblo que los vencía en la guerra y los dominaba. Entonces, los israelitas clamaban a Dios por esta invasión y por el hecho de estar bajo el yugo de un pueblo extranjero. Y Dios les escuchaba su clamor y les enviaba un caudillo al cual le llamaban un juez. Y este caudillo los libertaba a ellos, los liberaba del yugo del pueblo que los estaba oprimiendo. En esta historia hubieron muchos jueces, pero vamos a contar la historia de un juez. Vamos a Jueces 13, voy a leer del 1 al 8. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Aquí ya podemos apreciar de quién está hablando. Está hablando de concebir y el nacimiento de Sansón. Sansón fue un juez de Israel, el cual tenía e iba a tener la misión de
libertar al pueblo de Israel de la dominación de los filisteos. Entonces el ángel de Dios le dice a la mujer que no debe beber ni sidra ni comer cosa inmunda, porque el niño será nazareo desde el vientre de su madre. ¿Qué es un nazareo? Que es, podríamos decir, no tiene ninguna relación con Nazareno, que era Jesucristo por haberse criado en la ciudad de Nazaret. Son dos cosas muy distintas. El nazareo en el Antiguo Testamento, por ley de Moisés, ley mosaica, consistía en lo siguiente: cuando un varón o una dama quería consagrar su vida o consagrarse al servicio de Dios, hacía votos de nazareo, según la ley mosaica. ¿En qué consistía el voto de nazareo? La persona que se iba a consagrar debía abstenerse de todo lo que viniera del producto de la uva, ni sidra, ni uva, ni vino, ni ninguna bebida de licor. A la vez también debía abstenerse de toda comida inmunda bajo la ley de Moisés. No debía tocar nada inmundo ni tocar un muerto. ¿Por qué? Porque él iba a ser consagrado a Dios, se consagraba. Algunos lo hacían por varios años y otros lo hacían a perpetuidad. Además, ellos no debían cortarse el pelo. Lo tenían que dejar crecer, nunca cortarse el pelo. Entonces, los nazareos se distinguían dentro del pueblo de Israel por tener el pelo largo y ser personas austeras, como una renuncia al mundo, una renuncia a la vanidad, una renuncia a todas las cosas de los deleites de la vida. Era una consagración a Dios, eran unos apartados a Dios, unos santificados, porque ellos voluntariamente habían tomado el voto de nazareo. Y cuando ellos querían terminar su consagración, hacían un rito de acuerdo a la ley mosaica, cortaban su cabello y ese cabello se lo tenían que entregar al sacerdote y él hacía frente al altar y lo quemaba en oblación, en holocausto a Dios. Y ahí terminaba el voto. Entonces aquí podemos apreciar que las escrituras nos hablan que Sansón iba a ser un nazareo, un consagrado a Dios. Pero él no iba a ser un nazareo voluntariamente, sino que él iba a nacer nazareo, iba a nacer consagrado a Dios, y desde el momento que le avisó el ángel, su madre ya debía abstenerse de lo que se abstenía un nazareo, de todos los productos del vino, licor, y le dijo que al niño nunca tenía que pasar navaja sobre su cabeza, porque él iba a ser nazareo de nacimiento. Sansón de nacimiento fue un consagrado a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era su misión? Libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Y como todos sabemos, Sansón creció y nunca se cortó el pelo, porque era un nazareo, consagrado a Dios. Y a la vez también él se abstenía de sidra y toda cosa de licores. Pero Dios le había dado una fuerza, porque los nazareos tenían una fuerza espiritual al abstenerse de las cosas del mundo. Pero a él le dio una fuerza física más que cualquiera de los hombres.
una fuerza física fuera de lo normal. Era muy poderoso en su fuerza. Los filisteos le temían. Los filisteos lo tenían por el enemigo más temible, porque él con una quijada de asno había matado a muchos soldados. Tenía una fuerza increíble. Y su misión era libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero Sansón era desobediente. Sansón siempre se involucraba con mujeres filisteas y no cumplía su misión a cabalidad de libertar al pueblo, utilizar su fuerza para libertar al pueblo de Israel del dominio filisteo. Y todos sabemos que él era débil a los encantos de las damas. Y si nosotros vamos a Jueces, en el 16, capítulo 16, a partir del versículo 21, cuando él revela a Dalila que su fuerza estaba: si me cortas el cabello quedaré como cualquier varón. Y dice en el 21, mas los filisteos, cuando le cortaron el pelo, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, la capital de Filistea, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Entonces Sansón fue encarcelado y lo pusieron a dar vuelta y a moler en un molino. Y le sacaron los ojos, después que le cortaron el cabello, que reveló su secreto. Si vamos a 16:23, continuamos con la historia. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, que era el dios de los filisteos, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Era como una especie de estadio donde se divertían con él, a donde había muchas personas, muchos filisteos y de los principales. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque estaba cegado, sin ojos: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, ese estadio donde estaban, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres. Era grande, una especie de estadio, que estaban mirando el escarnio a Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda fuerza y cayó la casa
sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora, y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Durante 20 años estuvo Sansón en su misión. ¿Qué nos enseña primeramente esto? Que Sansón, su fuerza, no provenía del pelo. El nazareo, el pelo, era el significado, era, digamos, para que lo distinguieran los demás del mundo de que él era un consagrado a Dios, de que él había consagrado su vida al servicio de Dios. Era una muestra al mundo, porque él era un nazareo. Y como él fue desobediente siempre, Dios no le dio su apoyo y él reveló y él dijo que en su cabello estaba la fuerza a Dalila. Dalila le corta el pelo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasaba con los nazareos cuando le cortaban el pelo? Se acababa su consagración a Dios, porque el pelo era el símbolo visible de que él estaba consagrado a Dios, apartado para Dios. Entonces cuando Sansón le dice eso a Dalila y le cortan el pelo, se acabó su nazareo. Ya él no estaba consagrado a Dios, por ello perdió su fuerza. Entonces su fuerza no provenía del pelo, su fuerza provenía de Dios en su consagración. Y cuando le cortaron el pelo fue el signo de que él abandona su consagración a Dios. Es por eso que cayó en las manos de su enemigo, lo cegaron y lo pusieron en la cárcel en un molino. Y se divertían con él como enemigo. Y le creció el pelo, dice nuevamente, porque él era un nazareo de nacimiento, y él ahora clama a Dios, vuelve a él, reconoce de que su fuerza provenía de Dios, y clama a Dios para que en su último hálito de vida ahora le dé la fuerza y destruya todo ese estadio con miles de filisteos y cumpla la misión de libertar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Y así lo hace, al clamar a Dios, vuelve su fuerza. Su pelo había crecido, vuelve su consagración él a Dios y vuelve su fuerza. Y al hacer la fuerza, en las columnas principales del estadio se viene todo abajo y mata a muchos filisteos para libertar al pueblo de Israel de la opresión de este pueblo. Eso es lo que pasó a Sansón. Su fuerza provenía de Dios, porque él era un consagrado a Dios. Ahora, estimados hermanos, vamos a ir a un paralelo de nosotros como cristianos. Hoy ya no existe la ley de Moisés, nosotros somos cristianos, pero también nosotros necesitamos fuerza para caminar en este mundo, pero no una fuerza física, una fuerza espiritual, porque también nosotros como cristianos, cuando aceptamos creer que Jesús es el Mesías, le confesamos su nombre, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos por inmersión, fue entregado el Espíritu Santo a nosotros y Él nos añadió a la iglesia, somos unos consagrados, somos santos, apartados para Dios.
parecido y paralelo a un nazareo, a Sansón, consagrado. Pero nosotros no andamos absteniéndolos de alimento y de cosas, ni dejándonos crecer el pelo para que el mundo vea nuestra consagración. Nuestra consagración es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, no para la vista humana, sino para nuestra propia consagración. El nazareo, como Sansón, se tenía que abstener de beber licor, de beber ciertas cosas y renunciar a muchas cosas del mundo. En la abstención estaba su fuerza espiritual del nazareo común. En la abstención estaba la fuerza de Sansón, que provenía de Dios. Nosotros, como consagrados a Dios, como santos a Dios, también tenemos que abstenernos. Abstenernos, porque en la abstención de las cosas pecaminosas, de lo que no es edificante como cristiano, proviene nuestra fuerza espiritual, de nuestra consagración a Dios. Vamos a Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan, la carta Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 14, va a ser un paralelo de lo que nos dice Juan desde el 14. Os he escrito a vosotros en el 15, partamos del 15 mejor. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí podemos apreciar que el apóstol Juan enseña que el cristianismo es una abstención del mundo. No amar las cosas del mundo. No está diciendo que nos separemos del mundo, no dice eso, sino que no amemos las cosas de este mundo. Parecido al nazareo, que él no llevaba una vida apegada a las cosas del mundo, a las fiestas, a todas esas cosas. Es algo parecido. Entonces nosotros, si deseamos tener, Sansón tenía una gran fuerza física por su consagración a Dios. Nosotros no necesitamos una fuerza física, necesitamos una fuerza espiritual, porque somos consagrados a Dios. Al igual que un nazareo del Antiguo Testamento, somos apartados, somos santos a Dios. Entonces, para tener fuerza espiritual, nosotros tenemos que abstenernos de cosas del mundo que no son buenas para nosotros. Abstenernos también de algo que puede ser el licor, que a tantas personas en el mundo las pierde. Abstenernos de fornicaciones, abstenernos de toda clase de mal. Cuando nosotros nos empezamos a abstener de todas las clases de mal, nuestra fuerza espiritual y nuestra fe crece, porque nuestra consagración a Dios es mayor. Entonces, a mayor abstención de las cosas que no le agradan a Dios, mayor fuerza espiritual para el cristiano. Ya no está en bebidas alcohólicas, no está en drogas, no está, él se conforma con lo que tiene, no está en grandes deudas. Nada que le desvíe su camino. Entonces de ahí proviene una gran fuerza espiritual y de fe por su consagración a Dios al ser cristiano, apartado y santo.
mis estimados hermanos y hermanas. La fuerza de Sansón provenía de su consagración. Y el pelo largo era la demostración al mundo de que él era un consagrado. La fuerza espiritual de nosotros también proviene de Dios. Y depende de nuestra consagración también. Pero nosotros no llevamos un símbolo al mundo de que somos cristianos, porque el Espíritu Santo es un sello que Él nos puso en nuestro corazón, que lo ve Él solamente. Solamente el mundo verá nuestra conducta de consagración, nuestra conducta de no amar cosas del mundo, nuestra conducta de alejarnos de las cosas del mundo, que nos ve muchas veces y nos van a ver diferente en el sentido no de superior en ningún momento de eso, nos ve diferente porque no estamos en lo del mundo. Y ahí vamos tomando fuerza espiritual, porque los deseos del mundo, como dice aquí, los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no tiene poder sobre el cristiano cuando se ha obtenido de él con la ayuda del Espíritu Santo. Y adquiere fuerza espiritual para seguir adelante. Adquiere fuerza espiritual para ser buen cristiano, ayudar a la iglesia, ayudar a los demás e ir todos juntos hacia la vida eterna. Así que la fuerza espiritual, hermano, proviene de nuestra consagración a Dios por ser santos a Él y proviene cuando nos empezamos a abstener de las cosas que son malas para nosotros y también no son agradables a Dios. Y adquirimos fuerza espiritual. Ese es el mensaje, hermano, que les traía. Ahora haremos una oración para terminar este mensaje, para que Dios nos ayude, pongamos parte nuestra, para el asunto de ir absteniéndonos de las cosas pecaminosas para obtener fuerza espiritual. Dios eterno, tú que estás en los cielos, amado Señor, te damos gracias en primer lugar por la palabra que tú la has preservado a través de los siglos. Y te pedimos, Padre Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude siempre con la fuerza espiritual que tú das. Reconocemos, Padre Santo, que te hemos obedecido y que somos consagrados a ti, apartados para ti. Ayúdanos a tener fuerza espiritual. Así como a Sansón tú le diste una fuerza física, por su consagración, a nosotros danos una fuerza espiritual por nuestra consagración como cristianos y por el sello del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, estimados hermanos, por escucharme.